Si quieren, podemos empezar comentando pues un poco la noticia triste de estos días, el fallecimiento de Robert May, el día 28 de abril. Que bueno, además Carlos es una persona muy importante en el Reino Unido, fue el asesor científico jefe del gobierno del Reino Unido, em, es un lord, el barón de Oxford, y, y bueno, pues ha sido una persona muy importante en el mundo de la ciencia. Uno de estos se llama, yo no conocía esta palabra, la he descubierto estos días leyendo sobre él, po- ¿cómo es? Polímatas, creo. Polímata, sí, polímata. Polímatas en español. En inglés es polymath. Polímata es una persona con un conocimiento muy amplio, ¿no? Lo que a veces se dice un hombre del Renacimiento, ¿no? Estas personas que Ujú. saben de muchas cosas eh, y que sobre todo en los campos de la física y la ecología fue muy destacado. Esta noticia que verán por ahí del padre de la teoría del caos, ¿no? Verán por ahí los titulares. Creo que Francis conoce un poco la vida y la carrera de este investigador y nos puede hablar un poco. Si queréis, os resumo rápidamente. Bueno, Robert May es de estos físicos de finales de la década de 1950. Él leyó la tesis doctoral, creo que en 1959, que sabían que el gran problema de finales de los 1950 en física teórica es el problema de la superconductividad. Entonces, es uno de los que trató de construir lo que más tarde se llamó la teoría BCS de Bardeen, Cooper y Schrieffer. Cooper ya había introducido el concepto de pared de Cooper para explicar las ideas de superconductividad de Landau-Lipschitz, que eran ideas que se basaban en condensados de Bose-Einstein, y claro, los electrones son fermiones, había que emparejar los fermiones para lograr bosones, y el problema que tuvo May fueron unos pocos meses. Publicó unos pocos meses tarde un artículo similar al que permitió a Bardeen obtener un segundo premio Nobel de Física y a Cooper y Schrieffer. Schrieffer se murió el año pasado recientemente, hace 6 meses o 5 meses. Entonces, ¿qué hace May? Pues May, claro, estuvo fuera para hacer el doctorado, retorna a Australia y no tiene muy claro a qué dedicarse, ¿no? Estas personas que no ve demasiado claro a qué va a reorientar la vida y entonces, pues bueno, se dedica con sus clases, no hace muchas cosas, no hace demasiadas cosas, hasta que descubre que le apasiona la biología. Entonces decide, alrededor de 1970, 1969, 70, irse a Estados Unidos de nuevo como postdoc y va al Instituto de Estudio Avanzado de Princeton, teóricamente a trabajar en física. Pero decide que es mucho más interesante irse a la Universidad de Princeton a hablar con biólogos. Y entonces, pues se dedica a algo que a veces ocurre en Estados Unidos cuando uno visita una institución, pues que se reorienta su trabajo hacia otra línea. Y en ese descubre que los biólogos están usando modelos muy sencillos, el modelo malthusiano, el modelo de Berghulst, los modelos estos de poblaciones de principios del siglo XIX, se siguen usando en biología, a finales de la década de los 1960, principios de los 70, pero ahora se están empezando a usar ordenadores. Entonces May es uno de esos primeros físico-matemáticos que decide que usar un ordenador es importante en matemáticas. Experimentar con un ordenador es importante. Entonces empieza a experimentar con un modelo aparentemente trivial, aparentemente sin ningún tipo de contenido, que es la ecuación logística. Básicamente una operación en la que yo tomo un número, lo multiplico por 1 menos ese número y a todo el resultado lo multiplico por un coeficiente, por un ratio, por un R. Y eso es el nuevo número. Cojo un número, hago esta operación y tengo un nuevo número. Repito y hago un nuevo número. Y tú dices, esta operación es absolutamente trivial, x por 1 menos x es una parábola, es un comportamiento absolutamente trivial. Esta función de punto fijo básicamente es trazar te imaginas el eje X y el eje Y, tienes la parábola en el eje X entre 0 y 1, y una parábola que crece y el máximo en un medio y tienes una línea recta que corta eso. Y lo que hace el parámetro R es subir la parábola o bajarla. Y tú dices, el comportamiento de eso es trivial. Para un matemático es algo absolutamente trivial. Sin embargo, cuando May ve los resultados en el ordenador, descubre algo sorprendente. Y es que no es nada trivial. Claro, los teoremas de convergencia de series te dicen que las condiciones bajo las cuales, lo que se llama la cuenca de atracción, cuando las condiciones iniciales convergen hacia un único punto fijo. Pero muy pocas veces se había estudiado la convergencia
a soluciones periódicas en sistemas discretos. Y entonces él dice, pues voy a estudiar esto. Entonces descubre un famosísimo diagrama, todos habéis visto probablemente alguna vez en la vida, es una especie como de trozo de parábola que se abre, que se bifurca como un tenedor, se bifurca en 2, se bifurca en 4, en 8, en 10, aparece de repente una zona como de ruido, aparece una pequeña región de periodo 3, aparece otra región de ruido, es una cosa súper famosísima en el mundo del caos. Entonces, May es quien descubre ese objeto, ¿no? Claro, no lo entiende con todo detalle. El que lo entiende realmente con todo detalle es James Yorke, que es el que introduce el famosísimo artículo periodo 3 implica caos, ¿no? Es el que demuestra que si en funciones iteradas este comportamiento acaba conduciendo a una solución de periodo 3, automáticamente habrá ventanas con caos. Y eso ocurre en 2 o 3 años, ocurre muy, muy pronto, a principios de los 70. Claro, ya a finales de los 70 ya aparece la ley de universalidad, aparece ya Feigenbaum diciendo, tranquilidad, que esto le pasa a todas las funciones, no es algo excepcional de la función logística, sino cualquier función que pongas en un sistema iterado acaba de manera genérica, es robusto el comportamiento de la aparición de periodo 3 y de la aparición de caos, introduce la constante de Feigenbaum. Entonces, May se considera uno de los padres de la teoría del caos de la década de los 70. Hay que recordar, por ejemplo, que Edward Lorenz, el padre del efecto mariposa, etcétera, son de la década de los 60, ¿vale? Y que otros padres de la teoría del caos los podemos llevar pues hasta finales del siglo XIX, pues Poincaré, del principio del siglo XX, mucha gente, ¿no? Entonces, May se convierte en uno de los grandes padres, una de las grandes figuras de lo que se ha llamado la matemática experimental. La matemática que se basa en hacer experimentos con ordenador y que ha dado grandes productos, o sea, grandes obras matemáticas, pues como el tema de los fractales de Mandelbrot, etcétera. Todo esto colapsa y explota a principios de los 80, cuando todo el mundo que estudia la carrera de matemática en todas las universidades del mundo ve que esto aparentemente es trivial y lo que hace es usar pequeños ordenadores personales que ya hay a principios de los 80 para repetir ellos personalmente todo lo que estos señores habían hecho. Y de repente May, Yorke, Feigenbaum se convierten en dioses, en personas súper respetadas, en gurús. Cuando van a las conferencias van como fans, como grupos de fans a saludarles, porque han redescubierto por sus propios medios, gente muy joven, algo que se acababa de descubrir hace menos de 10 años, ¿no? Y eso crea todo el campo del caos. Entonces, May tiene el gran problema de que no logró grandes teoremas con su nombre. Es uno de los pioneros en el uso de los ordenadores, colaboró con algunos de los grandes, pero no tiene unos grandes teoremas que uno diga merece haber recibido una medalla Fields o merece haber recibido un premio tipo Abel o cosas por el estilo. O sea, no ha recibido esos grandes premios, pero sí ha tenido un enorme prestigio y, por supuesto, ha formado a muchísima gente en los 80 y los 90 y, por supuesto, ha tenido un enorme impacto más allá, ¿no? En el momento en el que el caos explota, que fue a principios de los 80, y todo el mundo quiere trabajar en caos, todas las revistas matemáticas quieren publicar caos, de repente a finales de los 80 todo el mundo se da cuenta de que eso es basura y no sirve para nada, porque es todo demasiado ruido, todo demasiado complicado, hay que reposar, hay que tranquilizar, hay que entender bien las cosas, pero en ese proceso de los 80 May se convierte en una especie como de dios, una especie de estrella del rock de las matemáticas, y es súper famosísimo, y entonces pues lo invitan a cantidad de cosas, y entonces se pone a hablar de cambio climático, se pone a hablar de cantidad de cosas, y ya se convierte en el gurú, ¿no? Él sabe de todo, él sabe de todas las cosas del mundo, porque como una vez usó un ordenador para calcular parabolitas, pues claro, tiene que saber todo. Pero bueno, olvidando esa parte en la que él vive de las rentas y lo convierten, pues le dan todos los premios y todas las cosas que se le pueden dar, pero nunca premios realmente matemáticos importantes, ¿vale? O sea, entre el campo realmente de la matemática, lo que es la teoría del caos, no es uno de los grandes matemáticos que ha creado teoremas, que ha creado resultados que tú digas, sin lugar a dudas, si May no hubiera existido, la teoría del caos no existiría como es ahora. Eso no es verdad, ¿vale? Pero sí es verdad que aprovechó ese enorme giro de ser un experto en, aparentemente, física de materiales, física de materia condensada, estado sólido, y reconvertirse en el matemático que trabajaba con los biólogos, que acercaba el caos a los biólogos y que fue admirado por biólogos, economistas y ya todo el mundo. Bueno, pues nada, pero una persona desde luego muy, muy interesante y que llegó a ser muy influyente, ¿no? Sí, fue muy influyente, o sea, estuvo siempre con los grandes y es uno de los grandes porque estaba siempre en la foto con todos los grandes, ¿no? Pero te digo, el punto de vista estrictamente matemático, el punto de vista de teoremas,
teorema de Mi hay muy pocos. Y son muy puntuales, son poco relevantes. ¿Vale? No es de estos matemáticos que van a ser recordados por un teorema de, ¿no? o por un gran resultado, sino por estar siempre ahí. Una persona que apoyó muchísimo el tema, ¿no? Y claro, hoy en día, para los ecólogos, para la gente que trabaja, yo qué sé, pues en biología de poblaciones, en temas de favorabilidad de entornos para especies, de interacción entre especies, redes tróficas, etcétera. Hoy en día el caos es imprescindible porque ya está más o menos demostrado, hay observaciones más o menos suficientes de que realmente la naturaleza es caótica, o sea, de que algunos de los patrones que se observan en la naturaleza, en la interacción entre especies y entornos, son claramente señal de comportamiento subyacente fuertemente no lineal y dependiente de las condiciones iniciales, efecto mariposa y caos. Por aclarar, no sé si a lo mejor todo el mundo ha entendido cuando hablaba al principio Francis de que esta función sencilla, como la función logística, y tú la vas iterando y obtienes estos comportamientos caóticos, ¿no? Funciones sencillas que al fin y al cabo son parábolas y líneas rectas, ¿cómo puedes sacar de ahí comportamiento caótico? Esto es, o sea, la clave aquí está en esta iteración sucesiva que tú haces, que coges un número, le aplicas esa función, el resultado que sale se la vuelves a aplicar, es decir, es el aplicar sucesivamente una función, vas iterando, y eso en general es habitual que acabe produciendo. De hecho, hay muchísimos patrones estos súper bonitos de fractales y de tal que surgen de este tipo de metodología, ¿no? De aplicar de forma reiterada, de forma recurrente, coger un número, aplicar la función, luego se la vuelves a aplicar y así sucesivamente, ¿no? Entonces, incluso con funciones muy sencillas como estas, aparecen comportamientos caóticos cuando haces esto repetidamente.